Hola, bienvenidos al curso de Electrónica Industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo 9, convertidores AC/AC con tristores. Vamos a partir el módulo revisando el chopper DC monofásico con carga resistiva, que es el que se muestra en esta figura. Este es un rectificador de media onda. ¿Por qué ahora le llamamos chopper? Porque chopper indica, el nombre de chopper indica que se hacen recortes de la señal de entrada para poder producir la salida. En este caso lo que hacemos es tener trozos. Al controlar el ángulo de disparo, podemos obtener trozos del voltaje de entrada que nos van generando un voltaje de salida que aumenta en el tiempo. Como es como es DC, como solamente, permite solamente corrientes positivas a la salida. Por lo tanto, también tenemos voltaje positivo a la salida. Pero, como ustedes pueden ver, va aumentando este valor. Si queremos utilizar em, utilizarlos con cargas alternas, es necesario modificar esta estructura para poder generar control no solamente de cargas positivas, ya que este transistor no permite carga negativa, sino que además pueda haber un camino para la corriente que viene en sentido contrario. Para eso podemos modificar la estructura agregando un tiristor en antiparalelo, es decir, un tiristor que está conectado a los mismos terminales, pero en sentido contrario. Ese nuevo tiristor, el IG2, que tenemos acá arriba, permite controlar entonces la corriente negativa, de tal forma de que si se eligen los ángulos de disparo en forma apropiada, se puede ir recortando un trozo del voltaje positivo, por ejemplo aquí, al disparar el IG1, luego cuando el voltaje es negativo se dispara el IG2, pero se dispara en un ángulo un poquito menor, de tal forma de generar un poco más de voltaje. Lo mismo después se repite de nuevo el IG1 cuando el voltaje es positivo, el IG2 cuando es negativo y cada vez con un valor de voltaje más grande. De tal forma que el voltaje de salida, que es este que está en rojo, cada vez va teniendo mayor amplitud en términos de voltaje alterno, hasta que finalmente ya está totalmente conectado el ángulo de disparo en ambos casos es cero y por lo tanto el voltaje de salida está conectado directamente al voltaje de entrada. Esto es para una carga resistiva. Si cambiamos a una carga inductiva, podemos ver que se repite el fenómeno, pero esta vez el tiempo de conducción es un poco mayor porque tenemos el ángulo de extinción involucrado. Entonces, cuando se aplica el voltaje positivo aquí, ¿cierto? Con el mismo ángulo, tenemos que la corriente crece, pero cuando llega a cero no se corta, sino que la corriente sigue existiendo por el inductor. Y empieza a disminuir, por lo tanto se corta con un tiempo o un pequeño ángulo adicional, que es el ángulo de extinción. Lo mismo sucede aquí, y en cada caso va entonces aumentando el valor de voltaje aplicado a la carga, haciendo que el, la potencia transmitida a la carga aumente gradualmente en el tiempo. Eso es bastante claro aquí en la corriente. Ustedes pueden ver que la corriente primero tiene pequeños pulsos positivos y negativos y esos pulsos cada vez van aumentando hasta que finalmente la corriente, los dos transistores se encienden permanentemente y la corriente pasa a ser sinusoidal. Una de las restricciones que tiene este circuito es que no puede variar la frecuencia. Es decir, podemos variar la amplitud del voltaje, pero la frecuencia siempre tiene que ser la misma frecuencia del voltaje de entrada. Para poder manejar, esto es para manejar una corriente, una fuente monofásica y conectarla a una carga monofásica. Si queremos hacerlo en forma trifásica, lo único que tenemos que hacer es conectar uno de estos interruptores bidireccionales a cada fase. Y por lo tanto podemos generar un chopper AC/AC trifásico, en donde tenemos los tres voltajes de entrada, que es VA, VB y VC, las tres corrientes de entrada, y A, y B y C, y los em, tiristores entonces permiten conectar la carga, cada una de las fases de la carga, a cada una de las fases de entrada.
La sincronización, esta vez, de los tiristores de la fase A, por ejemplo, se hacen con el voltaje de fase de fase neutro, perdón, de fase tierra de la fase A. Ya no es necesario, a pesar de que es trifásico, esta vez no es necesario hacerlo con voltajes de línea. Lo hacemos directamente con voltajes de fase. Y podemos, aquí tenemos las formas de onda de los tres voltajes, ¿cierto? VA, VB y V0, voltaje de entrada. Tenemos el voltaje VR, que es el voltaje de salida de la primera fase con respecto a tierra. Luego tenemos el voltaje VRN, que es el voltaje de la primera fase, pero esta vez con respecto al neutro de la carga. Fíjense que el neutro de la carga está flotando, no está conectado a la tierra. Luego tenemos la corriente, bueno, esa conexión tiene algunas ventajas que vamos a ver enseguida. Luego tenemos la corriente de salida y acá abajo tenemos los disparos, los pulsos de disparo de cada uno de los tiristores. Entonces podemos identificar tres rangos de operación o tres zonas de operación. La primera zona se llama zona abierta y es cuando el tiristor, el ángulo de disparo es tan grande que la conducción del tiristor es muy pequeña y solamente se enciende un tiristor cada vez. En esa condición, entonces, por ejemplo, si se enciende el tiristor 1, el VR queda conectado a la fase A, pero de la misma forma, toda la carga queda conectada a la fase A, porque todos los demás tiristores están abiertos. Por lo tanto, la carga completa se conecta a la fase A. Después, si se apaga el tiristor 1, se enciende el tiristor 3, toda la carga se conecta a la fase 3, la fase B, perdón. Entonces, durante este periodo de operación abierta, no hay circulación de corriente, ni tampoco hay voltajes entre la salida y el punto neutral, porque esos voltajes están directamente relacionados con la corriente. Luego tenemos la zona de operación combinada, en donde el ángulo de disparo de los tiristores empieza a reducirse y por lo tanto se da la condición de que hay dos o más tiristores funcionando al mismo tiempo. Por ejemplo, si tenemos el encendido, el I1 en el primero y el I4 en la fase B, tenemos que la corriente circula a través de la fase A y vuelve por la fase B. Entonces tenemos un camino para la corriente y va a circular una corriente acá. En el caso y la fase C está desconectada, entonces la corriente de la fase C va a ser cero. Y así se pueden dar distintas combinaciones de conexión entre la fase, entre los tiristores de las distintas fases. En esta zona, que es la zona de operación combinada, es en donde de verdad se produce el aumento progresivo del voltaje y de la corriente. Es decir, esta es la zona de control que nosotros queremos utilizar para encender la carga de forma suave. Luego viene la operación cerrada, que es la última operación que cuando ya los ángulos de los tiristores pasan a ser muy cercanos a cero o directamente cero. En esta condición entonces funcionan como si fueran un interruptor. Y usualmente para, para evitar la caída de tensión que tienen los tiristores, cuando llegan a esta zona de operación, estos tiristores son cortocircuitados por un contactor, de tal forma que la carga queda conectada directamente a la fuente. En esta zona de operación ya el convertidor, el chopper AC trifásico deja de funcionar, porque como les mencioné, conectamos la carga directamente a la fuente. Entonces, este chopper AC nos permite controlar la amplitud de la voltaje y las corrientes, y hacer lo que se crezcan en forma progresiva más rápido o más lenta, depende de como nosotros queramos. En este caso son 2 ciclos y medio, 60, 20, 40, 50 milisegundos. Se demora en encender en toda la parte de operación activa. Pero, al igual que el caso anterior, no modifica la frecuencia, es decir, yo estoy conectando simplemente la carga, la estoy conectando de a poco a la fuente. Entonces, en el fondo voy a tener la misma frecuencia de la fuente. A este circuito se le suele llamar partidor suave para motores, ya que esta es la principal aplicación. Y la gracia, la característica de esto es que permite evitar las corrientes de entrada durante la magnetización las altas corrientes de entrada durante la magnetización de la máquina, porque para que funcionara la máquina, una máquina de corriente alterna, ¿cierto? Un motor,
si está detenido, lo primero que tiene que hacer es magnetizar el núcleo, magnetizar el campo del motor, de la máquina. Y para eso requiere mucha corriente. Y luego puede funcionar. Usualmente los niveles de corriente van de 2 a 5 veces la corriente nominal a la partida. En cambio, usando este partidor suave, lo que hacemos es limitar esa pic de corriente, haciendo que que el voltaje sea aplicado en forma suave, es decir, eh, eh, incrementando el flujo de la máquina, y por lo tanto evitando la alta corriente magnetización, hasta que el flujo está completo y en ese momento la máquina puede empezar a funcionar. Pero en ninguno de los casos anteriores podíamos modificar la frecuencia. Para modificar la frecuencia tenemos que irnos por otro camino. Lo que vemos acá es el rectificador estrella con carga resistiva inductiva, que este ya lo habíamos analizado en un par de módulos atrás. Podemos ver que este circuito puede operar en dos cuadrantes, es decir, puede generar un voltaje positivo o negativo en forma transiente y puede generar una corriente solamente positiva. Eh, Ahora, si nosotros controlamos de forma apropiada el ángulo, podemos hacer que tanto el voltaje como la corriente se muevan desde el máximo a cero y del cero al máximo de la forma que nosotros queramos. Ya en este caso lo hice simulando una sinusoidal que obviamente está recortada al medio porque no puede generar corrientes negativas. Para poder manejar, bueno, y en este caso no puede manejar corrientes negativas porque los tres tristores están conectados hacia un solo lado, por lo tanto no hay posibilidad de que la corriente negativa circule por ninguno de ellos. Para poder hacer circular corriente negativa utilizamos el mismo concepto que usamos en el partidor suave, es decir, conectamos un tiristor en antiparalelo. De esa forma se pueden manejar corrientes negativas. Y si hacemos eso y aplicamos un control apropiado de los disparos, por ejemplo aquí yo lo hice tratando de seguir una sinusoidal, podemos ver que el voltaje, el ángulo va cambiando en el tiempo, con lo cual cambia el voltaje aplicado a la carga RL y me da la posibilidad de generar una señal completamente sinusoidal en la salida. Es decir, puedo partir desde eh, una fuente alterna y generar una salida que es también una corriente alterna monofásica. A este circuito se puede reordenar un poco separando todos los tristores del sentido positivo y los sentidos negativos y por lo tanto ustedes pueden ver que en realidad son dos puentes. Un puente, por eso se llama convertidor estrella dual, porque tenemos dos puentes de estrella que uno maneja las corrientes positivas, que es el de arriba, y el otro maneja las corrientes negativas, que es el de abajo. Esto nos permite operar entonces los cuatro cuadrantes con voltajes positivos, voltajes negativos, corrientes positivas, corriente negativa y por lo tanto tener un completo control sobre la carga. La única restricción que tienen que tener o que tienen que tener en cuenta es que estos puentes, solamente un puente puede funcionar en cada momento. ¿Ya? No solo por la corriente, sino porque si por ejemplo, si encendemos la fase A del puente de arriba y la fase B del puente de abajo, vamos a estar haciendo un cortocircuito directo entre la fase A de entrada y la fase B. Por lo tanto, tenemos que evitar eso y encender el puente de arriba solo cuando haya corriente positiva y el puente de abajo solo cuando haya corriente negativa. Ahora, un aspecto negativo de este tipo de circuitos es la aparición de armónicas. Como ustedes pueden ver, si bien la corriente de salida era sinusoidal, era bastante sinusoidal, tenía muy pocos armónicos, la corriente de entrada es la corriente azul que ustedes ven aquí. Y como pueden ver, tiene un fuerte componente armónico. Si analizamos el contenido armónico de esta señal azul, podemos ver acá abajo que tiene la fundamental, que está en rojo, y que ustedes pueden ver aquí arriba dibujada en rojo en tiempo, que es esta sinusoidal, que es la fundamental de corriente. Y además tiene una fuerte componente a la frecuencia de la corriente de salida. Es decir, que en el ejemplo del caso anterior era 10 veces menos que la corriente fundamental.
es decir, de 50 Hz eran 5 Hz. Y es del mismo tamaño, es casi del mismo tamaño que la componente fundamental, es decir, aquí ustedes pueden ver en verde la componente de la frecuencia de 5 Hz. Y no solo eso, sino que existen varios componentes que están bajo la componente fundamental. Todas estas componentes que están bajo la fundamental se les llama subarmónicas. Luego tenemos las armónicas como tal. Por ejemplo, aquí tenemos la armónica 5 y la armónica 6, que son números enteros de la fundamental. Pero además, este tipo de corriente o este tipo de dispositivo que genera esta corriente nos produce componentes que se llaman interarmónicas. Debido a que estamos de cierta forma sacando una corriente que tiene una frecuencia menor a la salida, esa frecuencia menor se ve reflejada en valores de componente armónica que están entre los armónicos enteros. Y aquí podemos ver efectivamente que hay 5, 6 armónicos entre el 7 y el 8. Este fenómeno es bastante nocivo en términos de la corriente de entrada y hace difícil, por ejemplo, conectar un filtro de entrada. Porque si yo conecto un filtro de entrada, ese filtro de entrada usualmente es un filtro LC, un inductor y un condensador solamente, y por lo tanto tiene una frecuencia de resonancia. Y tengo que diseñarlo de tal forma que esa frecuencia de resonancia no coincida con ninguna de las frecuencias de operación del convertidor. Y al tener entonces este efecto interarmónico es bastante difícil lograr eso. Si queremos, bueno, el circuito anterior podía entonces manejar una sola fase de salida. Si queremos alimentar una carga trifásica, lo único que hacemos es reemplazar o utilizar en realidad 3 convertidores estrella dual, uno por cada fase de salida, y todos conectados directamente a la corriente, a la fuente trifásica de entrada. Este convertidor, tal cual como está acá, se llama ciclo conversor estrella y está compuesto, como ustedes pueden ver, por varios convertidores estrella dual. Y bueno, tiene la misma restricción que en el caso anterior, en el cual nosotros podemos generar una corriente sinusoidal de salida, que es la que ustedes pueden ver acá, 3 señales sinusoidales con la misma amplitud, con la misma frecuencia y 120 grados de desfase entre ellas. Y esta señal sinusoidal tiene que ser de menor frecuencia que la señal de entrada, por lo tanto va a generar los efectos de interarmónico y subarmónico que ya les mencioné. Podemos hacer algo muy parecido con el rectificador puente. El rectificador puente, como está dibujado acá, solamente puede generar corrientes positivas, porque todos los tristores están hacia el mismo sentido. Si bien puede generar voltajes positivos y negativos en forma transiente, no puede manejar voltajes negativos medios. O sea, no puede mantener el voltaje negativo ya que la carga no permite voltajes negativos en forma continuada. Por lo tanto, trabaja solamente en 2 cuadrantes y así esta configuración tal como está acá se puede utilizar para controlar motores de corriente continua, para hacer un encendido o un frenado regenerativo. Para poder hacer que maneje corrientes eh, negativas, ¿cierto? Corrientes en sentido contrario, necesitamos darle a este circuito la capacidad. Esto se conecta un tiristor en antiparalelo a cada uno de los tiristores que actualmente existen. Ahora, si eso lo reordenamos, queda el equivalente de tener 2 convertidores trifásicos conectados en antiparalelo. Uno de ellos maneja la corriente positiva, el otro maneja la corriente negativa. A este convertidor se le llama convertidor dual, a secas. Y como ustedes pueden ver, efectivamente, si se controlan los ángulos de disparo en forma apropiada, yo los controlé acá para poder generar una corriente sinusoidal, podemos obtener voltajes y corrientes sinusoidales en la carga, positivos y negativos. Por lo tanto, este permite eh, trabajar en los 4 cuadrantes, igual que en el caso del convertidor dual estrella. Tiene la misma restricción de que solamente uno de los puentes puede estar funcionando en cada momento. Si se enciende un tiristor del primer puente y un tiristor del segundo puente al mismo tiempo, se va a cortocircuitar una fase de entrada. Siempre tiene que estar solamente uno de los dos funcionando. Y por supuesto tenemos que hacer funcionar, cuando hay corriente positiva, hacer funcionar el de la izquierda, y cuando hay
corrientes negativas hacer funcionar el de la derecha. También se ocupa para motores. ¿Por qué? Porque también nos permite hacer una partida suave, o sea, a partir de un voltaje cero, un voltaje positivo, nos permite hacer un frenado, o sea, cuando hay corriente positiva, aplicar un voltaje negativo, pero además, este circuito nos permite hacer una inversión de giro. Recuerden que en un motor de corriente continua, la corriente está directamente proporcional o relacionada con la velocidad. Por lo tanto, si la velocidad cambia de sentido, o sea, el motor cambia de sentido de giro, la corriente tiene que ir en sentido contrario. El convertidor anterior, ¿cierto? El rectificador trifásico no permitía hacer eso, solamente permitía manejar el motor en un solo sentido de giro. Este no, este permite manejar corrientes negativas y por lo tanto puedo hacer inversión de giro. De hecho, puedo hacer aceleración y frenado regenerativo en ambos sentidos. Esta es una de las experiencias que ustedes van a ver en laboratorio. Y también tiene que ver con uno de los proyectos que tienen que hacer en este curso. Para poder manejar entonces una carga trifásica, lo único que tenemos que hacer es utilizar tres convertidores duales conectados uno por cada fase de salida. Y con eso podemos generar entonces, como ustedes pueden ver, tres corrientes de salida que son bastante sinusoidales. Tienen mejor calidad, forma de onda que en el caso del ciclo conversor estrella. A todo este circuito se le llama ciclo conversor, también a secas o trifásico. Y tiene la restricción de que en este caso no podemos conectarlo directamente a la fuente porque se producirían cortocircuitos entre la fuente, sino que hay que hacerlo a través de un transformador que tenga tres secundarios o de tres transformadores independientes. En una aplicación real, ustedes pueden ver el ciclo conversor industrial que les muestro acá, en donde cada fase de salida no es solamente un ciclo conversor, sino que son dos ciclo conversores conectados, perdón, dos convertidores duales conectados en serie. La conexión serie, como vimos, permite, como vimos en un par de módulos atrás, permite mejorar la calidad del voltaje de salida y también si es que están alimentados con un transformador estrella delta, como es el caso que tenemos acá, nos permite también mejorar la calidad de la corriente de entrada. Eso se repite para cada una de las fases de salida y por lo tanto tenemos un gran ciclo conversor que puede manejar altos voltajes, es decir, el doble voltaje de entrada, más del doble en realidad de voltaje de entrada, y altas corrientes, ya que esto depende básicamente de la cantidad de tristores. Los tristores pueden manejar mucha corriente. La aplicación típica es en grandes motores de alta potencia, usualmente sincrónicos. En este caso, este motor sincrónico, además del ciclo conversor que controla la corriente, el voltaje y la corriente de la armadura, también necesita un convertidor de tristores adicional para poder controlar el devanado de campo. Las principales aplicaciones de este tipo de ciclo conversor, de convertidor, están en grandes motores de gran potencia, que requieren trabajar a baja velocidad, porque recuerden que el voltaje de salida siempre tiene una frecuencia mucho menor que el voltaje de entrada. Si el voltaje de entrada acá en Chile por lo menos 50 Hz, necesitamos trabajar con velocidades que vayan bajo los 5 Hz. ¿Dónde se ocupa? Bueno, en procesos bastante específicos, por ejemplo, la minería en los molinos. Los grandes molinos, ya sean de bolas, barras y bolas, como los que se muestra acá, o molinos SAG, como este monstruo que se muestra acá, en donde ustedes pueden ver el tamaño en comparación con una persona. Este es del orden, mide alrededor de 12 metros de altura. Y lo que ustedes ven acá como un hexágono es el estator, mientras que el rotor es el mismo tambor del molino. Ya esto se llama una molienda semiautógena, en donde el molino mismo, el material que entra al molino permite automolerse. También se utiliza en transporte, en particular en barcos bastante grandes, los cargueros, por ejemplo, que necesitan también una gran potencia y una velocidad baja en el eje. Y en el ambiente industrial se necesitan molinos de cemento, en laminadores, como los que se muestran en la figura de acá abajo, y en bombas, pero en bombas grandes, como por ejemplo las bombas para los ductos de petróleo o los gasoductos. Bien, con eso terminamos el módulo de convertidores AC-AC con tristores. Muchas gracias.